Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. Vamos a hablar hoy por segunda ocasión, Edgardo Soberanes Ángeles y yo, de un personaje que nos apasiona a los dos. Es Antonio Peñafiel. El motivo de hablar hoy de Antonio Peñafiel es este libro que recién está saliendo. Se llama De Galeno a Tlacuilo, un gran sabio oriundo, bueno, eso ya lo añadí yo, un gran sabio oriundo de Atotonilco el Grande. Ustedes ven la portada, el título es un poquito más conciso. Lo publica el doctor Baltasar Brito y Juan Carlos Franco Montes de Oca en una serie que se llama Mirruñas Bibliográficas. Mirruñas, esa es una palabra muy bonita. Significa una pequeña cantidad de algo o un trozo de algo. Y es para decir que son libros pequeños. Yo creo que también es una palabra que proviene de cierta modestia, pero van a ver ustedes que este pequeño libro de hecho es un gran aporte para entender mejor a uno de los personajes importantes de la ciencia y del conocimiento de México en la última parte, digamos la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí pusimos algunas otras mirruñas para que vean ustedes en qué serie se inserta este libro. Hay una que se llama Ignacio Ramírez, 200 años del nigromante, otra que se llama Alfredo Chavero y su colección bibliográfica, uno que se llama Alfonso Caso y su biblioteca, que es maravilloso porque el doctor Brito conoce muy bien esa biblioteca, trabaja en esa biblioteca resguardada en el Museo Nacional de Antropología, y hay uno muy bonito también que se llama el Tonalámatl de Aubín, con un facsímil, que tiene una vinculación con Peñafiel. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Coeditan este libro el Ayuntamiento de Atotonilco el Grande, el Museo, el Jagüey de Atotonilco y el Instituto Humboldt de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de Ixmiquilpan. Y por ende la presentación es del presidente municipal, Héctor Hugo Ramírez López. Yo quisiera subrayar que es muy importante, y felicidades Edgardo, felicidades también a su presidente municipal, que este tipo de libros sea apoyado en los municipios en los que el tema es importante, porque esto va a permitir que mucha gente de Atotonilco tome conocimiento del libro sobre Peñafiel. De no haberlo coeditado la presidencia municipal, pues igual hubiera salido, ¿verdad? Pero no hubiera tenido ese impacto en el municipio. Eso me parece muy importante. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Vamos a ver aquí, bueno, según yo, lo que vamos a ver en primera instancia es por qué es difícil estructurar un libro sobre Peñafiel. Y es que Peñafiel hacía muchísimas cosas al mismo tiempo. Pero también es cierto que su formación y el trabajo que fue desempeñando lo llevó de una cosa a otra. Y aquí ven ustedes algunos de los títulos principales de los que trata este libro. Peñafiel, de hecho, es un espíritu inquieto. Es científico, es humanista, empieza estudiando medicina, se titula como doctor, y una cosa lo va llevando a otra. De ahí ese título de Galeno a Tlacuilo. Fue político, fue diputado local en el recientemente creado estado de Hidalgo, fue diputado federal por Hidalgo, tampoco llevaba mucho tiempo de creado el estado, en 1873 tenía apenas 4 años el estado de Hidalgo, fue naturalista, fue estadígrafo, arqueólogo, filólogo, lingüista, historiador y editor. Estoy citando la lista que contiene este libro, seguramente se le pudieran poner otros apelativos más. Fue una persona valiente, luchó en contra de la invasión francesa en Puebla,
fue muy enfático y fuerte en un tema que tuvo que ver con el rescate de su abuelo plagiado. Fue una persona que tenía una mente propia y de repente se insubordinaba por eso. Definitivamente tenía el valor de sus convicciones. Eh, Era leal políticamente. Eso creo que también es importante porque si no, no se pueden entender otras cosas después. Desde las elecciones de 1871, él estuvo en favor de Porfirio Díaz. En ese momento estaban contendiendo, creo, Lerdo de Tejada, Benito Juárez y Porfirio Díaz. A él le pareció que Porfirio Díaz era la mejor opción. En ese tiempo, recuerden que habiendo luchado recientemente contra la invasión francesa y habiendo tenido ahí el problema de los conservadores y de Maximiliano, estar del lado de Porfirio Díaz en ese momento era más bien progresista. Después lo vemos de otro modo. Bueno, el caso es que esa lealtad temprana a Porfirio Díaz la va a mantener durante toda su vida y hasta el final del régimen porfirista. Otra característica de Peñafiel es que era altruista. Menciono dos cosas. Menciono las consultas gratuitas que daba en una botica organizada por un grupo de amigos para la población que no tuviera otro tipo de recursos. Y quisiera mencionar también que regalaba acervo de herbarios, acervo de otras cosas al Museo Nacional. No todo mundo le regalaba al museo, lo sabía que vendían. Ahora, a veces sí lo hacía a cambio de libros. Decía, yo les voy a regalar este herbario de Atotonilco, por decir, y a cambio solicito un ejemplar del libro X que sé que en su biblioteca está varias veces. Así pide, por ejemplo, una gramática del náhuatl, y realmente tenía muy ubicado lo que era valioso, pero en general su actitud siempre fue de generosidad y de que el conocimiento pudiera crecer y difundirse. Era un hombre de familia. Eso también se ve en este libro y no creo que esté en ningún otro. Eh, el amor de su vida fue su segundo amor. A muchos nos ha pasado, ¿verdad? No siempre le atinamos a la primera. Esto hace que no pudo casarse con la mamá de sus 10 hijos, sino hasta que tuvo 60 años, es decir, hasta que falleció la primera esposa. A mí me da un poquito de pena por la primera esposa, porque estos amores que no son los definitivos en otras épocas no permitían pues, pasar a lo siguiente, y probablemente su primera esposa no pudo rehacer una vida de pareja, en cambio él sí. Pero bueno, desde luego que cuando encontró a la persona con la que iba a vivir toda su vida, fundaron una familia entrañable. Nos dicen aquí los autores que, por ejemplo, en las dedicatorias de las fotografías entre los miembros de la familia, los mensajes siempre son cariñosos. Da la impresión de una familia muy junta, muy muégano, ¿verdad? También vemos aparecer en la vida profesional de Peñafiel a alguno de sus hijos, a alguno de sus hermanos o medios hermanos, porque también en la generación anterior se dio una familia, digamos, no sé si hoy diríamos disfuncional, a lo mejor no era disfuncional, era libre, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas caracterizan a Peñafiel. Trabajó en el Museo Nacional. En este librito aprendemos mucho sobre el Museo Nacional, sobre cómo se fundó, sobre las etapas por las que pasó, sobre cómo en un momento dado un museo se convierte en dos museos, y vemos ahí también cómo evoluciona el abordaje intelectual de las personas que estudian a México desde el punto de vista, hoy diríamos, biocultural. Trabajó Peñafiel buena parte de su vida en la Secretaría de Fomento y fue director general de estadística en esta secretaría. Eso es muy importante y ahorita que veamos unas imágenes se los voy a desglosar. Trabajó ahí muchísimos años, de 1882 a 1910, y fue quien hizo los primeros censos en México, es decir, quien organizó científicamente la manera de hacer esos censos, y de ahí se derivó una parte de su obra sobre, por ejemplo, la nomenclatura geográfica
en lenguas indígenas de México. Es decir, al hacer los listados de los lugares de los que se componía el país, incluso de los municipios que se componía el país, porque hasta que él y su equipo hicieron las listas no había un conocimiento general de cuáles eran esos municipios, pues al mismo tiempo fueron recabando los nombres y Peñafiel se puso a hacer etimologías, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa deriva de la otra. También fue el lugar donde él pudo ir publicando sus trabajos académicos subsiguientes, ahorita vamos a verlo, y de hecho publicó muchísimo, publicó sobre temas médicos, sobre temas de la naturaleza y cada vez más sobre temas históricos y mesoamericanos. Hay reediciones de gramáticas de siglos pasados y en general podemos decir que tenía el gusano de hacer libros. Era como su inquietud de convertir en libro todas las cosas que él iba descubriendo. Tenía el afán de hacer las cosas bien, una gran curiosidad y una enorme capacidad de trabajo. Era buen dibujante, fue poco a poco y con cierto recelo entrándole al tema de la fotografía, pero en esa época, y eso es interesante y también viene bien descrito en este libro, había grandes especialistas del dibujo que podían dibujar con un detalle las piezas arqueológicas, por ejemplo, que la fotografía difícilmente podía igualar. Experimentó técnicas, por ejemplo, para hacer moldes de piezas arqueológicas en el Museo Nacional. Fue una de las personas que siempre buscó lo más moderno de su época en cuanto a métodos reprográficos, en cuanto a impresión. Realmente tuvo, y cuando fue a Europa se trajo cosas, las empezó a aplicar en México. Tuvo esa inquietud de buscar siempre la mayor innovación para hacer sus libros de la manera más impresionante. Sin duda supo posicionarse, fue servidor público y desde esa situación logró apoyos para sus publicaciones. Generalmente eran tirajes pequeños, a veces de 500, a veces de 200 ejemplares, y se regalaban a personajes. Ustedes conocen esas publicaciones de gobierno, hoy en día también existen, aunque con tirajes quizás un poquito mayores, libros que después es difícil conseguir en el mercado. Pero los libros de Peñafiel después en facsímiles, lo vamos a ver, tuvieron una circulación grande, algunos una circulación muy grande y gracias a esos pequeños tirajes iniciales tenemos una bibliografía absolutamente impresionante. Ahora, todo lo que les acabo de decir se los quiero mostrar en algunas imágenes y después cedo la palabra a Hidalgo. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí tenemos tres joyas, a mí me parecieron maravillosas. Son nombramientos que le hacen distintos personajes, incluyen el sueldo que se le va a pagar, incluyen el rubro del presupuesto al cual se va a cargar ese sueldo. Entonces tenemos en la primera imagen un nombramiento como médico en la Ciudad de México con un sueldo anual de 600 pesos, que en ese momento obviamente era mucho más de lo que puede ser hoy. El segundo es un nombramiento que le hace Justino Fernández, gobernador de Hidalgo, como catedrático del Instituto Científico y Literario. Y el tercero es un nombramiento que hace Porfirio Díaz en 1886 como profesor en el Museo Nacional con un sueldo anual de 1,000 pesos con 10 centavos. Lo de los 10 centavos me hizo gracia, ¿verdad? Pero pues alguna razón administrativa debe de haber tenido. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Vamos a ver entonces ahorita algunas de las portadas de sus publicaciones. En este caso son publicaciones un poquito más vinculadas a su formación de médico y a sus intereses químicos y de naturalista. El primero, que de hecho es una portada contemporánea, es la portada de la reedición que hizo Miguel Ángel Porrúa hace unos años de la memoria de los trabajos ejecutados por la Comisión Científica de Pachuca en 1864. En ese momento, Antonio Peñafiel era muy joven. Él participó como estudiante en esa comisión científica. Posteriormente publicó un libro que se llama Memorias sobre las aguas potables de la capital
de México, esto es 20 años más tarde, 1884, y es muy interesante porque lo que él explica es que de hecho el agua potable no es potable, que la situación es de lo más insalubre, y posteriormente esta memoria va a tener consecuencias sobre la mejora de la administración del agua en la ciudad. El siguiente, que es del mismo año, es Estadística General de la República Mexicana. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. De esta estadística se deriva casi directamente el tema de la nomenclatura geográfica de México. Les comentaba yo que no había claridad siquiera de cuáles eran los municipios del país hasta que desde la Secretaría de Fomento se hizo ese inventario. Y del inventario derivaron dos obras de Peñafiel sobre toponimia. Una que se llama Nombres Geográficos de México, que contiene la toponimia náhuatl de 460 lugares, y prácticamente 12 años después, otra que se llama Nomenclatura Geográfica de México, es lo que tenemos aquí en la reedición también de Miguel Ángel Porrúa y Gobierno del Estado de Hidalgo, con 1,297 topónimos en lenguas indígenas del país. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Otro libro maravilloso que también podemos, no, ese viene después, perdón, me estoy adelantando. Aquí hay uno que se llama Monumentos del Arte Mexicano Antiguo de 1910 y otro que se llama El Templo Mayor del México Antiguo. Vemos cómo el interés de Antonio Peñafiel por las cuestiones mesoamericanas ha ido creciendo. Vamos a ver ahorita que al final vamos a verlo. Que esto tiene que ver también con la Exposición Universal de París. Se interesa en estas piezas, hace moldes de estas piezas y escribe este libro sobre las colecciones que están en el Museo Nacional. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí tenemos dos libros, uno con dos portadas diferentes. El Códice Fernández Leal, publicado por Peñafiel, se trata de un códice de Oaxaca y le puso el nombre de su jefe, ya que pues uno le pone el nombre a veces del coleccionista, etcétera. Pero aquí Peñafiel pues quiso asegurarse el apoyo de su jefe y le puso su nombre. Hoy creo que ya no es conocido así ese códice. Y hay otro que viene aquí en dos portadas, una siendo también de la reedición de Miguel Ángel Porrúa, que se llama Indumentaria Antigua México. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Un acontecimiento que fue muy importante para México, pero que creo que mundialmente fue muy importante, fue la Exposición Universal de París de 1889. Porfirio Díaz decide participar y le encarga a Peñafiel que haga un proyecto de edificio mexicano para esa exposición universal. Es la exposición en la que también pusieron la Torre Eiffel, que sigue ahí, ¿verdad? Los demás edificios en su grandísima mayoría ya no. Bueno, entonces hubo varios proyectos, el de Antonio Peñafiel fue el que ganó, y me parece muy interesante que en búsqueda de lo que se le encargó, que es un diseño exclusivamente mexicano, visitó Xochicalco, visitó Tula y incluyó grecas de Mitla, además de las almenas del Grifo de Tenango. Fíjense que inserto en Hidalgo, finalmente está el proyecto de Peñafiel. México brilla en esa exposición, sin duda alguna, brilla, o más bien tenía necesidad de brillar, porque pues, había muchos problemas en México, por ejemplo, el maltrato a las poblaciones indígenas, problemas que después llevaron a la Revolución Mexicana, ¿verdad? Pero en este momento el brillo en torno a esta exposición fue pues, mundialmente muy importante. Peñafiel fue a París y de hecho se quedó en Europa 2 años. Y es muy interesante lo que dicen en esta mismuña, que como ustedes ven, dicen muchísimas cosas. Es muy interesante que visitó, por ejemplo, al coleccionista Aubin, que tenía toda una serie de códices, trató de negociar con él la compra por México de esos códices, no se pusieron
de acuerdo, lo cual es una lástima, ¿verdad? Pero eso fue uno de los puntos, digamos, de su estadía larga en Europa. Visitó muchos otros lugares, copió códices, acuérdense que era muy buen dibujante, muy trabajador, y aparte de eso, estudió diferentes métodos de reprografía y se trajo lo que le pareció más interesante a México. Participó en menor grado, digamos, en otras exposiciones universales. Hubo exposiciones universales en esos años, varias, en Chicago, nuevamente en Francia, en Madrid, en Luisiana. Fue como algo que en la época se daba mucho. Hoy en día, por cierto, tenemos una en Dubái, ¿verdad? Pero ya no es así tan agradable. Otra cosa que tuvo lugar en esos tiempos, justo antes de la Exposición Universal, que a mí me conmueve porque yo he participado en los congresos de americanistas que se llevan a cabo desde el siglo XIX hasta hoy en día. Hubo un primer congreso de americanistas en México en 1895. Y a Peñafiel se le ocurrió publicar las fábulas de Esopo en lengua mexicana, entiéndase en náhuatl, y regalarle esto a los americanistas que vinieron. Hay una colección de documentos para la historia mexicana, en fin, es muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que produjo Antonio Peñafiel. Si podemos pasar a lo que sigue, por favor. Una parte bonita de este libro es la que se relaciona con su familia. Puse aquí 3 fotos que me parecieron particularmente entrañables porque vienen muchos. Vienen sus hijas, vienen sus hijos, viene su esposa y él ya muy grande, él estuvo muy enfermo en los últimos años de su vida, pero vemos ahí en efecto uno, que son muchos y que había que alimentar a una familia tan grande. Obviamente que para alguien, por más altruista que fuera en su carrera profesional, eso era la preocupación de su responsabilidad con su familia. Y por otra parte, pues vemos que, miren la foto, por ejemplo, de las 6 hijas a la izquierda, yo creo que sí permea esa relación entrañable de la que nos hablan los autores. Entonces, este sería, si podemos pasar a la siguiente, un recorrido muy rápido por un libro que en realidad a mí me ayudó a entender mejor a Peñafiel. Yo hasta entonces veía sus obras como separadas las unas de las otras, y en este libro ve uno cómo se va hilando la vida intelectual de un personaje. Y se va viendo también cómo conforme va creciendo en su abordaje, en su búsqueda para explicar lo que es México desde Mesoamérica como su origen, pues va ayudándonos por la producción de libros que tiene, va ayudándonos a entender muchas cosas también y nos va dejando un legado que es absolutamente extraordinario. En verdad pienso que si queremos conocer a Peñafiel, este es un libro extraordinario. Se nota que les es simpático a los autores, se nota que respetan su trabajo y se nota que llevan mucho tiempo adentrándose a la obra de Peñafiel, porque eso permite esa hilación y esa comprensión de cómo un intelectual va abordando las cosas y cómo va creciendo su conocimiento sobre su tema que es México. Edgardo, ¿cómo ve? Doctora, perdón. Yo, por ejemplo, siempre había sabido del doctor Peñafiel, pero yo creo que sabíamos lo mínimo, ¿no? Sabíamos que había sido un doctor, que había hecho esto, que había hecho lo otro, pero yo creo que ese libro es muy bueno porque nos lo dice todo, como dice usted, cronológicamente. Aprendemos un poco más del autor. Yo la verdad es que agradezco mucho el poder haber sacado esta publicación en sinergia entre el doctor Baltasar, el otro autor, el Instituto de Humboldt y el municipio. Porque luego es muy difícil ya publicar un libro. Entonces, a mí me hace muy feliz poder tener el libro ahorita. Es un proceso desde hace más de un año que queríamos sacar
este libro, ¿no? Entonces, aparte el libro es muy interesante, porque ya lo dijo usted, repito. Bueno, primero lo primero, yo no sabía que era tlacuilo. Entonces, no sé si usted nos pueda decir de mejor manera qué significa el término tlacuilo. Bueno, Tlacuilo es el que escribe, pero es que es el personaje mesoamericano que escribe. Es la palabra náhuatl prehispánica para el que escribe, es decir, el que escribe y dibuja, porque estamos en la escritura ideográfica prehispánica. Y es que efectivamente este hombre escribía y dibujaba. Entonces, desde ahí está muy padre el libro, ¿no? De médico a dibujante, por así decir el título. Está muy padre. Otra cosa que a mí me causó demasiado interés fue la parte donde vienen las fotos de sus familiares. La verdad, yo nunca había visto una foto de la familia del doctor Peñafiel. Sí sabíamos a escasos, había sido información que pasaba de boca en boca, ¿no? Dónde había nacido y quién era su familia. Pero la verdad es que los autores se meten mucho en el tema de investigar el tema de la familia. Ve las fotografías, yo no pensé que hubiera tenido tantos hijos. Sí sabíamos que al final de su vida murió, creo que siendo diputado, no me acuerdo bien. Entonces estaba un personaje que se llamaba Mariano González y González, de 1917, que es cuando se crea la constitución del país, es un constituyente del Estado. Mariano González y González es diputado, pero tiene de suplente al doctor Peñafiel. Entonces había gente que decía, ¿no? Que el diputado Mariano González y González quedó porque tenía de respaldo al doctor Peñafiel. Yo sabía solo que los últimos años de su vida pues, los pasó en cama. Entonces, es muy interesante el libro, es muy interesante. Le digo, yo empecé hay una escuela que se llama Doctor Antonio Peñafiel. Está la biblioteca Antonio Peñafiel en el centro INA, aquí en la delegación Hidalgo. Entonces, sabíamos lo mínimo porque lamentablemente el municipio tampoco cuenta con toda la obra bibliográfica del autor. Con lo único que contamos es con un ejemplar de nomenclatura, que es un libro muy bonito, pues es un libro como de unos 40 centímetros, con pasta de cuero, y literal, la pasta de cuero tiene impreso el diseño que viene en la portada que usted presentó. Y viene una dedicatoria que dice, para la villa de Atotonilco Grande, del más sincero de sus hijos, o algo así. Y está firmado por el doctor Peñafiel. A mí me causa curiosidad, hace más o menos un año, año y medio, una tía estaba limpiando la casa de una tía que ya había fallecido hace muchísimos años. Pero son casas viejas aquí del municipio, son casas de esas casas de lámina, de adobe, son casas del siglo XIX. Y me causó curiosidad que me dijo, mira, ven, te voy a enseñar algo. Me marcó, fui y efectivamente encontramos una foto original de doctor Peñafiel, dedicada para una tal Carmen de aquí del municipio. Entonces, la verdad es que la foto estaba muy bonita. Aún la conserva, lo que hicimos fue enmarcarla para generarle que no tuviera daño. Y encontraron un documento firmado por Porfirio Díaz. Entonces, ese documento yo no lo vi. Me imagino que debe ser un documento como el que presenta el doctor Baltasar en el libro, porque me dicen que es un libro, es un documento grande y tiene ahí el águila porfiriana. Entonces, de verdad, yo estoy muy contento de poder haber sacado este libro y más trabajar en colaboración con el doctor Baltasar, ¿no? Que es el director general de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Yo creo que pocas veces se tiene la oportunidad de hacer una fusión entre un ayuntamiento que está en un rincón del estado con un museo tan importante en el país. A mí me hace muy feliz el libro y creo que el libro nos va a ayudar no solo a mí, sino a toda la población y en especial a Totonilco, a que entienda bien la vida del doctor Peñafiel. El libro está hecho de manera cronológica. Tiene muchos, o sea, temas muy importantes. Entonces, sí es muy vital que la población
sepa del doctor Peñafiel. Porque le digo, sabemos a grandes rasgos, pero no estamos muy metidos en todo lo que hizo. Yo le aseguro que son pocas las personas que saben que participó en la guerra de intervención francesa. O que son pocas las personas que saben que diseñó el pabellón internacional, el pabellón de México para la exposición internacional. Cuando se hace la restauración de los libros que tenemos en el museo, que se hizo alrededor de hace 2 años en conjunto entre la Secretaría de Turismo, de Cultura, perdón, y la Fundación HARP, es cuando yo empiezo a investigar más sobre el pabellón. Entonces, el pabellón estaba padrísimo. Yo encontré unas fotos en internet del interior del pabellón y la verdad es que por afuera se veía muy, muy prehispánico, pero adentro tiene unos toques muy franceses. Me evoca mucho el Palacio Postal de la Ciudad de México. Entonces, otro libro que tenemos ahí en el museo, que ya lo decía usted, que son libros que fueron publicados con un tiraje muy pequeño, es el de Monumentos del Arte Antiguo, que es un libro con 3 tomos. El libro fue publicado en Alemania, me imagino que fue durante la época en la que él estuvo en Europa. Entonces, son unos libros de formato grande, son como de 1,20 m por 40 centímetros. Y tiene unas láminas y unos dibujos que dice usted. Ya lo mencionaba, la verdad es que los dibujos están geniales. A mí me sorprende mucho porque para esa época, pues uno no piensa que estuvieran tan bien elaboradas las imágenes, los dibujos y las fotografías. Y la verdad es que sí, se ven mucho los detalles en las hojas publicadas. Y ese libro tiene un tiraje de 500 ejemplares, porque vienen seriados. El de Atotonilco creo que es el 239. Entonces, la verdad es que el libro está ahí en el museo. El museo resguarda la vida y obra del doctor Peñafiel. Tenemos esos 3 libros y el otro libro de nomenclatura, que algo muy curioso es donde viene la parte donde viene el glifo de Atotonilco. Pues uno sabe que el glifo de Atotonilco pues es una olla, son las piedras a maneras de fogón y el vapor de agua. Pero leyendo un poco el libro, cuando lo reedita la imprenta Porrúa, ya lo podemos ojear. No podemos ojear el otro, ¿verdad? Porque pues está en resguardo. Pero cuando se hace limpieza del libro, vemos, doctora, que algunos de los glifos vienen coloreados como con acuarela. Pero no todos, ¿eh? No todos. Los atotónicos vienen pintados. Entonces, no vienen pintados todos. No sé si fue obra del autor o fue obra de alguien más, pero sí me causó curiosidad que los glifos están pintados. Dentro de los glifos que vienen alrededor de 6 glifos sobre Atotonilco. Y viene uno que yo nunca me había percatado del glifo, que de hecho lo presenta usted aquí en las imágenes. Es una representación como de agua, como si fuera un río. Y de ahí sale vapor de agua y hay una alegoría como de un círculo. La verdad es que se me hizo interesante la representación de este glifo, no solo por el municipio mismo, porque no digo, usted me va a corregir. En el municipio tenemos 3 glifos representativos. Es el del municipio propiamente dicho, que es la olla con las piedras. Tenemos uno de una comunidad que se llama Tiltepeca, que de hecho es como un cerro. Es un glifo muy parecido, creo que al de Real del Monte. Es como un cerro negro. Y tenemos otro glifo que hace alusión a Majaca, que de hecho son como 2 piernas y de entre las piernas salen ríos de agua. Que de hecho creo que quiere decir entre la horcojadura o algo así, haciendo alusión que en la Majac hay mucha agua manantial. Entonces tenemos 3 glifos en el municipio, pero pues nada más ha ocupado siempre el de la olla. Y algo que sí me causó curiosidad, doctora, es que en el libro, digo, todavía no lo tengo en físico, estaba leyendo el domi, pero pues creo que está ahí emparentado con una familia que se apellida Asiaín.
Es el Pues, apellido de su esposa. entonces Sí, está muy prácticamente curioso todos los hijos se apellidan Peñafiel hacia ahí. hacia ahí. Y está muy curioso porque todavía hay muchos Asiaín aquí en el pueblo. Entonces, todavía están vigentes los apellidos aquí en el pueblo. Lo que me causó curiosidad también es el apellido por parte de la mamá del doctor Peñafiel, que es un apellido que se llama España. Sí. Y había varios España aquí en Atotonilco, que de hecho eran de Mestitlán. Bueno, algunos España eran de Mestitlán. Y esos España vivían cerca del convento de Mestitlán. De hecho, cerca del convento de Mestitlán hay una casa antiquísima, muy bonita, de esas casas del siglo XIX, XVIII, con corredores y techos de lámina. Lo sé porque de ahí era la familia de mis tatarabuelos. De hecho, uno se apellidaba España, entonces ahí empecé a investigar mucho que había varios España de ahí en la región de Mestitlán. Pero yo creo que este libro va a gustar mucho, va a causar demasiado interés porque, pues le digo, yo ni por la cabeza me pasaba que hubiese estado involucrado con una familia de apellido Ciaín. Y hay muchos todavía aquí en el municipio. Hay muchos Barranco igual, que son de la familia del doctor Peña de Fiel. Inclusive uno de ellos es embajador de México en el Vaticano, el doctor Alberto Barranco Chavarría. Nos gustaría, por ejemplo, también con él poder hacer una colaboración. Él es escritor para el Universal y la Reforma, si no estoy mal. Lleva años siendo cronista, entonces, de hecho vi que el señor acaba de regresar a México, tuvo un problema ahí en el aeropuerto, entonces por eso saltó a la nota, pero esta foto está padrísima. La parte de los vestidos, el cabello de las señoras, muy a la época del siglo XX, todo muy francés. No, no he tenido oportunidad de leer todo el libro, doctora, pues apenas lo acaban de mandar. Pero creo que Víctor Manuel decía que el doctor Peñafiel sus últimos años los pasó en cama y los pasó en Atotonilco, en una comunidad que se llama La Estancia. Entonces, La Estancia está cerca de Atotonilco, es una comunidad que está a 10 minutos en carro del centro de la cabecera municipal. Entonces, a mí me causó curiosidad que, por así decirlo, alguien con la importancia que tuvo el doctor Peñafiel hubiese venido a morir acá, porque decían que era una casa sencilla, donde murió. No sé si sea cierto, no le digo, no he llegado a esa parte del libro. No sé si usted habrá tenido la oportunidad de checarlo, pero Sí, a mí, de hecho lo que dice el libro es que le dio un ataque cerebral que lo dejó hemipléjico, es decir, inmovilizado de la mayor parte de su cuerpo, y vivió así los últimos 10, 11 años de su vida. No dice aquí mucho de dónde exactamente, pero yo me puedo imaginar perfectamente que sí se haya retirado a algún lugar de Atotonilco. Sí, una de las cosas que permean en la historia de la vida de Peñafiel es ese arraigo tan grande en su tierra. Se nota porque regresó en repetidas ocasiones, se nota porque algunos de sus recorridos de paisajes, de naturaleza, de colección de plantas, etcétera, se dieron con otros amigos y colegas en Atotonilco y en los municipios aledaños. Se nota en que pues cuando regresó a Pachuca en un momento dado, se enamoró de una mujer de Atotonilco, es decir, ese arraigo está presente todo el tiempo. Y no me asombra que sea en Atotonilco donde su esposa y su familia pudo cuidar de él mejor. Al parecer tuvo toda su mente prácticamente hasta el final y en los primeros años después de este ataque cerebral siguió proyectando cosas, siguió imaginando cosas, pero ya no pudo dar el seguimiento cercano que daba a la publicación de sus libros, porque, bueno, de todo lo que nos explican en el libro se nota que
no solo estaba interesado en las técnicas y demás, sino es que estaba en la imprenta dando seguimiento a todo. Eso ya no lo pudo hacer. Yo creo que la foto de la derecha, donde lo vemos a él y a su esposa y atrás a dos de sus hijas, es de esa época en la que de hecho pues ya no podía moverse mucho por sí solo. Sí, ya se ve una persona grande en esa foto. Sí, ha de haber sido terriblemente frustrante para una persona tan activa, verse físicamente tan reducido en un momento dado, ¿no? Para todos es duro cuando la edad pega, ¿verdad? Pero cuando las personas un día antes, porque es un ataque cerebral repentino, ¿verdad? Un día antes estaban en mil actividades y de repente ya no pueden, pues realmente es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, sí, definitivamente Atotonilco es la tierra de Peñafiel. Y si bien Peñafiel es mexicano, yo creo que se puede decir que es universal. En primera instancia es de Atotonilco. Y por eso a mí me da tanto gusto que ustedes le hayan puesto tanto empeño a la buena conservación de los libros que tienen, que efectivamente son uno de muy pocos ejemplares, y son unas preciosidades, y además dedicada a Totonilco. Mire, ahí también tiene usted una señal de su amor a su tierra, porque si salieron 237 ejemplares a nivel nacional, y de esos él reservó uno, porque él no tenía el dominio de a quién se le iban a dar, a lo mejor algunos, ¿verdad? Ejemplares de autor, él le dedicó uno a su pueblo. Eso es muy valioso y que ustedes lo valoren, que lo valoren como pueblo, que lo valoren desde las actividades culturales que hacen, desde el museo, a mí me parece muy importante, pero también me parece muy bonito. Y efectivamente que los atotonilquenses, que por cierto en el libro el gentilicio que usan es atotonilca, es decir, Antonio Peñafiel es una totonilca y habría que pensar en eso, porque le ponemos ense a todo, ¿eh? A todo. Cuando de hecho antes no se usaba. Entonces, el hecho de que esa importancia en el municipio ya la tenga para que la conserve es muy importante que la gente sepa más. Y van a saber más porque va a haber muchos de estos libros, muchos ejemplares de este libro en Atotonilco. Eso en verdad a mí me congratula. Y pienso que debemos de mencionar, Edgardo, a la madrina de este proyecto. Si no fuese por Yatsin Montiel, sí, ni usted ni yo estaríamos involucrados en este proyecto tan bonito. Y yo quisiera agradecerle a Yatsin porque ella también es de Atotonilco. Ella también tiene ese amor por su tierra y también es alguien que busca, que estudia, que todo el tiempo anda viendo cómo puede a través de los museos, a través de publicaciones, dar a conocer las cosas que son importantes sobre su tierra que es Atotonilco y su tierra que es Irapuato. Entonces, pues Yatsin, muchas gracias. Yo gracias. estoy segura de que lo disfruta como usted y como Sí, yo. sí, sí, sí. Sí, cómo no, y ya usted lo decía, ¿no? La verdad es que yo creo que hasta este momento sería imposible entender parte del México prehispánico si no fuera gracias a la vida y obra que desempeñó el doctor Peñafiel, ¿no? Porque pues desde sus inicios se dedicó a recabar información, la poca información la poca o mucha información que había sobre el México prehispánico, pues él se dedicó a recabarla y a poder publicarla nuevamente. A mí también me es muy interesante y muy placentero que en Oaxaca y en la Fundación HARP, pues la verdad valoren mucho su trabajo, porque también trabajó mucho en la región de Oaxaca, trabajó mucho con la lengua zapoteca, entonces, pues también nuestro agradecimiento a Demien, a la Fundación HARP, porque también ellos nos ayudaron en el tema de la restauración de los libros en su momento cuando se hizo, y pues han estado ahí al pendiente, ¿no? Tenemos ahí unas cédulas que se colocaron el día que se entregaron los libros nuevamente, entonces yo creo que vamos a retomar otra vez esa publicación, esa exposición, perdón, porque es un año muy interesante para Totonilco, o sea, se cumplen 100 años de la muerte del doctor Peñafiel. Entonces, no es cualquier personaje, la gente se va a dar cuenta en el municipio que no es cualquier personaje, o sea, yo creo que pocos municipios en el estado tienen la fortuna de tener un personaje tan importante a nivel, ya lo decía usted, no nada más a nivel nacional, sino a nivel global,
porque hizo mucho. Entonces, a mí me causa mucho orgullo, mucha emoción que hayamos podido sacar este libro en el marco del centenario de su fallecimiento. La verdad es que es una fecha muy importante para el municipio. Tenemos la oportunidad de hacer cosas que la verdad es que nunca se habían hecho. Nunca se habían hecho y pues usted lo sabe, no hay luego recurso que alcance. Entonces, pues sí estoy yo muy agradecido especialmente con mi presidente que sí le apuesta a ese tema de la cultura, que lo que le digo, oiga, vamos a hacer esto, pues siempre está en la mejor disposición. También al Instituto Humboldt, ¿no? Estuvo en la mejor disposición de apoyarnos, de hacer sinergia, y pues sacar este libro adelante, que no es un libro, que no es un libro del doctor Baltasar, que no es un libro de la fundación o del municipio, es un libro para la ciudadanía, para que conozcan y valoren más el trabajo de atotonilquenses, como el doctor Peñafiel. Este año también tenemos el centenario del nacimiento del del licenciado Piña Pérez. Entonces yo creo que en su momento, en noviembre, por ahí unos meses antes, nos vamos a sentar con el Instituto Humboldt para ver qué podemos hacer. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y yo sí, doctora, Sí, yo la verdad es que le agradezco muchísimo. También, o sea, yo quiero reconocer mucho su trabajo de usted, porque es alguien de quien he aprendido yo mucho. La verdad es que yo antes era de así, hacer las cosas rápido y no seguir como un esquema, ¿no? Entonces, he aprendido mucho de usted, a ser un poco más, a ver, lo vas a hacer, pero hazlo bien, sé metódico, llévate esto así. También hay sí, o sea, le he aprendido mucho de ustedes. Yo sí les agradezco mucho. Y como usted ya lo dijo, agradecer a Yatzin el trabajo, porque fue la intermediaria entre nosotros y el doctor Baltasar. Y le digo, no es un proyecto que llevábamos 2, 3 meses trabajando. Es un proyecto que estábamos trabajando desde finales del 2019. Entonces, sí, sí me causa mucho orgullo que lo podamos haber llevado a cabo. Al final hubo unos eh, tropiezos ahí con si se va a imprimir o no se va a imprimir y todo eso, pero se sacó adelante, ¿no? Se sacó adelante también el doctor Baltasar la disponibilidad de que nos haya tenido la confianza de poder haber podido publicar su trabajo, y la verdad es que es alguien muy interesante, ¿eh? O sea, la verdad es que el doctor Baltasar es una eminencia. Yo la verdad es que las primeras veces cuando me ponía a platicar con él, pues yo dije, ¿cómo va a saber más él del doctor Peñafiel, que es de allá y yo soy de aquí? Y la verdad es que quedé atónito con todo lo que nos comenzó a decir en la primera reunión de Zoom que tuvimos, ¿no? Gracias a él, pues podemos identificar y saber que el doctor Peñafiel está enterrado en el Panteón Francés. Entonces yo creo que en estas par de semanas, lo ideal sería visitar su tumba para ver en qué condiciones está el monumento, para ver si el municipio puede hacer alguna intervención de rescate, ¿no? Este libro es el detonante para algunos otros proyectos que queremos elaborar. Entonces, sí es muy gratificante que hayamos podido sacar el libro, porque el libro nos va a dar para más. El libro va a ser el detonante para poder sacar otros 2, 3 proyectos que la verdad de sacarlos sería muy padre porque pues yo creo especialmente se le debe mucho al doctor Peñafiel. Se le debe mucho aquí en el estado, porque pues sí hay una calle o una escuela, pero como se lo vuelvo a decir, la gente no está muy inmersa en todo lo que hizo. Ya lo dijo usted, prácticamente él es el que sentó las bases para lo que ahorita es el INEGI. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y también investigando los libros que publica el doctor Peñafiel, sí escribe mucho sobre el México prehispánico, sobre Mesoamérica, pero creo que también escribe también sobre la colonia. Hay unos libros ahí creo que de Tlaxcala y de Puebla, de unas 5 o 6 ciudades coloniales de México. Entonces, está muy padre porque su obra no nada más se centra en la lingüística y en el México prehispánico, sino que también retoma una parte del México colonial.
Así es, así es. Esa parte la obvié en la introducción, pero tiene usted toda la razón. Y también sabemos más de esas publicaciones en esta Mirruña. Fíjense que me da muchísimo gusto que un libro así, estoy segura de que al doctor Brito también le va a dar mucho gusto, que un libro así pueda ser detonador de otros proyectos. A mí me encanta la filosofía editorial, digamos, que está detrás de estas Mirruñas. Me encanta la idea de que se describan personajes con mucho conocimiento, mucha documentación, pero también con un aprecio de la persona. Es decir, acabamos sintiendo la evolución personal de Antonio Peñafiel. Eso solo se logra cuando las personas que escriben, uno, se han ocupado largo tiempo del tema y dos, tienen ese aprecio por el personaje. Entonces, que esto haya sido posible, que sea un libro muy manejable, que sea un libro que se haya podido publicar en una cantidad importante de ejemplares. Yo creo que es muy importante para Totonilco en particular, pero es muy importante en general. Yo estoy encantadísima de haber participado en esta edición, usted lo está también. Vamos a ir viendo qué presentaciones y en qué escenarios se hacen y vamos a ver qué clase de hijitos puede tener este libro en torno a los proyectos que usted tiene sobre Peñafiel. Yo ya tengo una sugerencia para otra Mirruña, para el doctor Brito, a ver si le interesa, ¿verdad? Creo que ha sido muy fructífero el encuentro de todos nosotros en torno a este proyecto. Le agradezco muchísimo, Edgardo. La plática de hoy es como la primera presentación, entre comillas, ¿verdad? Pero sí, presentación al fin de este librito que pronto estará en la mano de todos los interesados y en particular de muchos atotonilcas. Muchas gracias, Edgardo. Y también lo que me gustó, pues digo, antes de que saliera el libro, pues el color era otro, ¿no? Era un verde aqua, también un color muy bonito. Y la verdad es que todavía me encantó más este libro con es un color como un dorado, o sea, haciendo alusión también al centenario, ¿no? Haciendo alusión al centenario y pues nada más que agradecer nuevamente a usted, doctora, a Yatzin, al doctor Baltasar y pues a la gente de la Secretaría que hace posible esto, ¿no? Yo creo que es como se pueden realizar mejor los proyectos, en inercia, en buena comunicación. Y pues ya lo dijo usted, esto va a dar para más y pues dentro de poco vamos a estar presentando este libro y pues enseñar a la gente, ¿no? Que no somos atotonilquenses, somos atotonilcas. Muy bien, muy bien. Edgardo, muchas gracias, muchas gracias.